Vida Cristiana, clase 8, audio 5. Hablaba de tener una fe sencilla, porque es con lo que se confrontó nuestro Señor Jesucristo y los confrontó a los escribas y fariseos de aquel tiempo. No lo digo porque ustedes, queridos hermanos y hermanas, piense yo que todos o que la mayoría son así, son fariseos. No lo digo porque aparte no los conozco, etcétera. Pero lo digo por mí, la verdad. Porque como aprendemos cosas, verdades de la Biblia, y uno a veces se puede tornar un profesional de la vida cristiana, del servicio, y pierde sensibilidad, porque es el segundo punto importante. Sencillez y sensibilidad a lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Tengamos en cuenta que es desde el corazón de Dios al nuestro. ¿Estamos invirtiendo el tiempo suficiente? En segundo lugar, no solamente el oír, en segundo lugar, para integrar la escritura, la palabra de Dios en nuestra vida, es el leer. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo: ocúpate en la lectura, ¿sí? Ocúpate en la lectura. Después dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, bienaventurado el que lee, el que lee. Y se hacía la lectura en voz alta, la lectura pública, ¿sí? Pero se leía la Biblia, pero la palabra importante acá es ocúpate, ¿sí? Si leemos 3 capítulos por día, ¿sí? Y 4 capítulos los domingos, en un año leímos la Biblia. Un desafío para este año: leer la Biblia en un año. En un año. Tener un tiempo, tal vez tienes un tiempo de lectura, tal vez no. Pero empezar desde el Génesis, ¿sí? A leer 3 capítulos, y todo lo que entiendas, anotarlo. Lo que entiendas, quiero decir, algo que... tener un cuaderno especial, un cuaderno, ¿sí? Con notas de lectura, ¿sí? Con lo que vos lees, con lo que tú lees, lo que usted lee, escribir algo que tomó relevancia. Tal vez haya días que por estar leyendo justo la parte donde hay genealogías, no tengas mucho para anotar o no tengas nada para anotar. Pero toma nota, ¿sí? Toma nota de aquellas cosas que llaman la atención, en primer lugar. Algo que te llame la atención. Un montón de cosas a medida que va pasando el año. Si lees, te va a llamar la atención. Otra cosa, número 2, perdón, las cosas que no entiendes. No entiendes. Lo anotas, ¿para qué? Para investigarlo. ¿Cómo lo investigas? Con algún libro. Aún en internet puedes encontrar libros, hay muchos, con tu celular, libros buenos, o consultando al pastor, a un líder, a tu líder de jóvenes, etcétera. ¿Sí? Eso va a ser pero de mucho provecho, de gran bendición. Debemos entender esto, que la lectura personal es la base de la comprensión, del conocimiento y del crecimiento. Es la base. Si tú eres un estudioso de la Biblia, pero has perdido el hábito de leer, has perdido un hábito fundamental para el estudio de la Biblia. Porque el hecho de leer cada día te ayuda como el alimento diario, como el almuerzo, ¿sí? Sería tu almuerzo diario. Tú lees, no te acuerdas de lo que almorzaste hace un mes. Pero si no hubieras almorzado durante ese mes,
seguro te hubieras debilitado. Con la palabra de Dios es igual. No te vas a acordar lo que leíste hace un mes, pero tu espíritu se fortaleció a través de tu tiempo de lectura. Mi espíritu, nuestro espíritu se fortalece, ¿sí? En tercer lugar, hablamos de oír, hablamos de leer, ahora hablamos de escudriñar. En Hechos capítulo 17, ahí aparece un punto realmente bárbaro. En Hechos 17. Lo voy a buscar en mi Biblia. Dice el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos eran nobles, significa que tenían un buen corazón. Ahora, eran más nobles que los de Tesalónica, ¿eh? Y Tesalónica es la carta que tenemos a los tesalonicenses. Pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, no así nomás, no como un mensaje más. Ellos después empezaron a escudriñar las escrituras y eso significa que ellos leían los salmos, leían el Pentateuco, estaban en eso, ¿sí? En el Antiguo Testamento, y ellos ahí comprobaban si lo que le habían dicho los apóstoles era cierto. Escudriñaban, y eso es importante, escudriñar. Cuando nosotros escudriñamos o estudiamos en profundidad, ¿qué significa eso? Es indagar, es profundizar, es comparar, etc. Lo que dice el resultado de un estudio es que nosotros al escudriñar retenemos entre el 30 y el 60% de todo lo que estudiamos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo escudriñar o estudiar la escritura? Yo las pongo a las dos a la par, sinónimas. En primer lugar, debo estudiar el contexto, ¿sí? De ese libro que estudio. Supongamos que tomo un libro, ¿sí? Debo estudiar el contexto. ¿Qué es el contexto? ¿A quién fue dirigido el libro o la carta? ¿Sí? ¿Desde dónde fue escrito, fue dirigido? ¿Quién la escribió? ¿Quién es el escritor? ¿Y en qué circunstancia estaba el escritor? Supongamos, tenemos al apóstol Pablo que ha escrito cartas desde la cárcel, ¿sí? Ya vimos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, aparece él describiendo la armadura de un soldado. Y él estaba en la cárcel. Y le ponían ahí a un pretoriano para que lo marque de cerca, lo cuide. Y él lo empezó a mirar y sacó el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del espíritu, ¿no? Y estaba nombrando la armadura del soldado que lo cuidaba a él. Y tomando esto, hoy es la palabra eterna de Dios, ¿no? Y ahí comprendemos más exactamente a qué apunta, no el apóstol Pablo, el Espíritu Santo con esos detalles, ¿sí? Bueno, no solamente el contexto, en segundo lugar, el contenido. Ahora, ¿cómo puede ser que estudiemos el contenido? 6 puntos prácticos rápidamente. En primer lugar, el propósito del libro por el cual se escribió, ¿sí? O la epístola, ¿no? Etcétera. Bueno, el propósito. Después, en segundo lugar, deberíamos leer el capítulo, ¿sí? El capítulo y ver el tema o los temas que toca el capítulo. Para eso tenemos que leer, ¿verdad? En tercer lugar, un versículo clave para el capítulo. Encuentra un versículo que más o menos te describa el capítulo en general,
No siempre es así, no es tan fácil, por eso hay que escudriñar, por eso estás leyendo, por eso vas a tener que leer tal vez el capítulo repetidas veces. Recuerda, no estás leyendo solamente, estamos ya escudriñando. En cuarto lugar, titular el capítulo, ponerle un título, ¿sí? Un título al capítulo. El que vos quieras. Ya tu Biblia, muchas de las Biblias ya tienen su título en cada capítulo, pero tú pon el tuyo, ¿sí? Tu título. Después de pensar, vas a tener que pensar para eso, ¿verdad? Número 5. Aplicaciones prácticas para cada día. Sacar aplicaciones para cada día de tu vida. Y número 6, terminando, una meta personal basada en la aplicación práctica. Una meta personal. Supongamos, sacas de aplicación que debería, en el capítulo habla del amor a la esposa, supongamos, Efesios capítulo 5. Y bueno, de una meta personal podría ser amar a tu esposa de una forma más práctica, supongamos, algo personal y práctico. ¿Mm? Ahora, ¿cómo lo haces? Bueno, tal vez lavando los platos cada vez que comas, o preparando la comida, o limpiando el piso, o una forma práctica. Digo algo que se me ocurre en este preciso momento, ¿sí? Eh, Algo práctico, o decirle te amo más seguido, o abrazarla más seguido, ¿eh? A tu esposa y mostrarle así un amor más palpante, más mostrar más el amor, como lo hace Dios con nosotros, ¿sí? Bien, pasamos a memorizar en el siguiente audio.